En las imágenes que inundaban Instagram y WhatsApp, se veía siempre lo mismo. Relojes ostentosos reluciendo bajo luces artificiales, maletas de diseñador apiladas hasta el techo de habitaciones minimalistas, Rolls Royce cuyos motores habían rugido apenas un día antes, jets privados refulgiendo contra el cielo azul de Dubái, y sonrisas cuidadosamente compuestas frente a palacios hoteleros, todo bajo un aura de perfección inalcanzable. Para millones, aquel retrato no era solo aspiracional, la prueba viva de que la nueva ruta al éxito, la verdadera vía rápida hacia el reconocimiento global, pasaba por redes sociales bien curadas, contactos influyentes y un dominio implacable de la imagen pública. Pero detrás del brillo imposible de evitar, asomaba un entramado de engaños, una vasta red de robo de identidad, suplantación, conspiraciones financieras y lavado de activos que convirtió ese lujo exhibido en la fachada intrincada de un negocio criminal global. Bienvenidos a este análisis en profundidad, donde vamos a desmenuzar no solo el caso, sino también la estructura criminal que lo hizo posible. Si quieres entender cómo operan estas redes, qué hay detrás del glamour y por qué Dubái es clave en este entramado, suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en este recorrido que te va a cambiar la forma de ver las redes sociales. El caso de Ramon Abbas, conocido en Internet como Ray Hush Puppy, condensó en pocos años esa combinación letal que hoy define una de las amenazas más complejas del crimen digital. Un dominio extraordinario de la ingeniería social, la explotación sistemática de jurisdicciones con sistemas de fiscalización y cooperación limitada, una presencia calculada en redes sociales y el manejo de una red de colaboradores que sabía cuándo mostrarse y cuándo esconderse. Esa caída pública, mediática y judicial de Hush Puppy no solo fue el relato épico de un influencer convertido en criminal, sino que también sirvió como un manual de operación para entender la estructura de estas redes, cuánto dinero podían mover, cómo operaban y por qué Dubái emergía como su escenario preferido. Los criminales que hoy construyen grandes operaciones de fraude digital no descansan sobre sofisticados malware o complejos algoritmos de criptografía, sino en la psicología aplicada, la ingeniería social avanzada. A diferencia de ataques automatizados, las estafas más lucrativas y prolongadas descansan en una mentira dirigida, en la suplantación calculada y en una observación paciente de los blancos. Así se construye la trampa. Se elaboran simulacros de correos electrónicos empresariales, aparentemente genuinos, provenientes de proveedores o altos ejecutivos que redirigen pagos a cuentas controladas por los criminales. A veces, desde dominios falsificados con una L por una I, otras veces desde accesos legítimos robados mediante phishing, otras veces se infiltran cuentas personales de contadores, directivos o asociados, gracias a credenciales robadas con precisión, desde donde piden transferencias o autorizan cambios en contratos aparentemente legítimos. A esto se suma la recopilación estratégica de información pública como perfiles profesionales en redes sociales, datos de contacto y estilo de operación que, cruzados con técnicas como el spear phishing, construyen identidades creíbles. Una vez dentro del sistema, con acceso a cuentas secuestradas, bastaba abrir conversaciones con la víctima, hacerse pasar por alguien cercano e inducir transferencias que parecieran rutinarias. En paralelo, la exhibición de riqueza no era gratuita. Un estafador que luce exitoso en redes genera confianza, aunque sea falsa, en interlocutores vulnerables o aspiracionales. Así, un perfil carismático, adinerado y aparentemente legítimo en Instagram o YouTube sirve de puerta de entrada para posibles cómplices o nuevas víctimas. La combinación de lujo visible y manipulación más sutil abre puertas en grupos privados de inversión, clubs sociales exclusivos o incluso en residencias ostentosas donde el aura del dinero genera sumisión. El dinero que estas redes reunían no se quedaba en un solo lugar, se fraccionaba en pequeñas porciones, se dispersaba, se mezclaba y circulaba a través de múltiples jurisdicciones. Se utilizaban testaferros, empresas fachada, criptomonedas o cuentas en bancos ubicados en países donde las exigencias de reporte de activos son mínimas o simplemente inexistentes. Este lavado estratégico difundía el rastro del dinero
y diluía responsabilidades. Por eso, estas redes suelen funcionar con una división del trabajo muy clara. Unos ejecutan el engaño, otros lo socializan, otros lavan, y otros se encargan de la apariencia pública. Así, si uno cae, la estructura puede reubicarse en otra célula sin perder aire. La elección de Dubái como centro de operaciones refleja una combinación refinada de factores. Esa circulación pública y esa pantalla cenital de opulencia dificultaba que se mirase con escepticismo. Era su principal activo y también, paradójicamente, su punto débil. Las propias autoridades internacionales detectaron el patrón. La notoriedad traducida en operaciones financieras visibles, bajo esa imagen ostentosa, hacía más sencillo trazar transferencias, cuentas y rutas de lavado. Con eso en mano, agencias como el FBI pudieron coordinar arrestos en otras jurisdicciones, interceptar comunicaciones y confiscar bienes. La caída, cuando llegó, fue tan espectacular como merecida. Lo que antes eran fotos de lujo, se transformó en registros judiciales de correos con instrucciones, chats con víctimas, cuentas bancarias operadas desde servidores comprometidos, dispositivos incautados y transferencias sospechosas en tiempo real. En uno de los expedientes más reveladores, se aprecia un imputado que reconoce una participación directa en un esquema de financiamiento escolar fraudulento en Qatar, manipulación de correos en esquemas de Business Email Compromise y planes para lavar decenas de millones de dólares. Las condenas finales incluyeron varios años de cárcel y órdenes de restitución parcial a víctimas. Todo el aparato criminal se desinfló, con fotos y pantallazos como pruebas irrefutables. Calcular con precisión el volumen real del fraude es arduo, porque muchas operaciones nunca se materializan o se disuelven antes de cerrarse. Sin embargo, en el caso más publicitado, las autoridades hablaron de conspiraciones para lavar cientos de millones de dólares en un periodo reducido. Se detallaron incautaciones masivas de efectivo, coches exóticos en garajes cerrados, dispositivos electrónicos con pruebas incriminatorias y listas de víctimas potenciales que bordeaban el lenguaje de lo masivo. Estas cifras no solo representan pérdidas económicas directas, representan agujeros en seguros, reputaciones empresariales destruidas, costos legales impagables y vulnerabilidades sistémicas en cadenas de pago internacionales. Hasta aquí ya hemos visto las tácticas más visibles, pero en la segunda parte vamos a entrar en los mecanismos invisibles: el lavado, la ingeniería social avanzada y las conexiones internacionales. Si este tipo de análisis te gusta, apóyalo con un like, compártelo y deja tu comentario para que sigamos profundizando juntos en casos que no siempre llegan completos a los titulares. Vamos a continuar. Detrás de cada titular, sin embargo, hay personas que sufrieron consecuencias reales. Pequeñas empresas cuyas cuentas fueron vaciadas y que no podían reponer sus fondos. Familias que creyeron estar cerrando una operación legítima y que quedaron sin ahorros. Esos esquemas B y C atacan a menudo al eslabón más débil de una empresa, los contadores o responsables de pagos, que reciben una solicitud aparentemente firme y la cumplen sin mayores sospechas, solo para descubrir horas después que la factura jamás fue pagada y sus cuentas vacías. Además, está el daño intangible, la desconfianza colectiva. Emprendedores que dependen de redes informales para recibir capital o alianzas pueden ver cerradas puertas debido al temor de ser víctimas. A nivel macro, la reputación de países o regiones se ve afectada cuando ciertos modelos criminales se relacionan con nacionalidades o ciudades concretas, sembrando prejuicio y desconfianza institucional. Las redes sociales, por su parte, se revelan como plataformas de arma doble filo. Vendidas como escaparate aspiracional, se convierten en canales de propaganda para quienes buscan normalizar el crimen. Un perfil con millones de seguidores disuelve cualquier relato de sospecha. Durante años, el seguimiento de su influencer favorito se convirtió en una inversión aspiracional. Si aparecen fotos con celebridades, joyas y jets, juega esa marca personal, se vuelve legítima. Algunas plataformas respondieron con cierre de cuentas y medidas de verificación, pero esos perfiles ya habían calado. El glamour y el fraude habitaron por siempre en el imaginario de miles. Además, el ecosistema de influencers facilita la creación de empresas fachada, testimonios falsos
y operaciones de validación que refuerzan el engaño. La línea entre aspiracional y criminal se transforma en una pantalla impenetrable para quienes no saben mirar con ojo crítico. Frente a ese escenario, la cooperación internacional demostró ser indispensable pero también insuficiente. Interpol y agencias nacionales multiplicaron alertas y compartieron tácticas de detección. Bancos, fuerzas de seguridad, autoridades judiciales y plataformas comenzaron a coordinarse. Sin embargo, las diferencias entre legislación, capacidad investigativa y voluntad política limitaron la eficacia inmediata. El rastreo efectivo de transferencias, el congelamiento de fondos, las extradiciones coordinadas. Todo se logró, pero tras meses de esfuerzo. Y mientras tanto, los lavadores reinventaban el modelo. Adoptaban criptomonedas, abrían nuevas empresas pantalla, trasladaban capitales a lugares remotos o bajo nuevos alias. La respuesta legal debe modernizarse con la misma rapidez. Forensía digital, regulaciones bancarias convocantes y protocolos de recuperación de fondos ágiles y globales. Los protagonistas de estas redes comparten ciertos rasgos notables: dominio de entornos digitales, persuasión pulida, hambre de estatus y una lectura despiadada del sistema global. Para algunos, la vida de exhibición es demostración de poder. Para otros, la ostentación es arma instrumental para expandir la red de víctimas y colaboraciones. Pero es importante no confundir origen con justificativo. Muchos intermediarios ejecutan tareas sin provenir del núcleo ejecutor, y la nacionalidad de ciertos protagonistas no explica la arquitectura global del delito. También, factores socioeconómicos en contextos con limitadas oportunidades pueden impulsar a jóvenes talentosos hacia circuitos ilícitos que ofrecen recompensas inmediatas, fama, bienes, viajes. La narrativa de pobre que se hizo rico por atajo, sin embargo, ignora el costo brutal que esos atajos imponen a terceros inocentes. En términos de prevención, empresas y particulares en este mundo hiperconectado pueden adoptar estrategias simultáneas, tecnológicas y culturales. Por un lado, la verificación en 2 pasos y la capacitación continua en phishing y BEC fortalecen los puntos vulnerables. Por otro, protocolos de pago estrictos, transferencias grandes solo con confirmación por canales distintos, políticas de gestión de proveedores, debido diligente en terceros y monitorización constante de reputación digital construyen una muralla contra el fraude. La cooperación con bancos, alertas tempranas y filtros antifraude pueden interceptar operaciones antes de que se concreten. Pero sobre todo, la prevención exige cultura. Las empresas deben normalizar la prudencia y los individuos cultivar el escepticismo ante prisa, urgencia o glamour. Los grandes escándalos como este cumplen una función aleccionadora. Exhiben que las mezclas de imagen y crimen no son impermeables y que la cooperación internacional puede surtir efecto, pero también dejan lecciones más profundas. El glamour como herramienta de manipulación, la adaptabilidad del lavado de dinero cuando un canal se cierra, la reparación parcial que reciben las víctimas. Las condenas legales y la visibilidad pública envían señales, pero la reparación estructural, la prevención masiva y la restauración real de confianza requieren políticas educativas, legales e institucionales más robustas, y una respuesta tecnológica que vaya acompañada de reflexión colectiva. Cuando se apaga el eco mediático, lo que queda no es solo un influencer preso o unas cuentas congeladas. Queda una advertencia. Una advertencia de que el brillo no dice nada del origen, de que un jet privado posado en una cuenta pública puede esconder rutas construidas sobre mentiras sofisticadas. Hoy comprobamos que detrás de cada foto perfecta puede haber un entramado criminal global. Si quieres seguir viendo análisis serios, con datos contrastados y contexto real, suscríbete, activa la campanita y comparte este video. Aquí no nos quedamos en la superficie. Vamos a seguir investigando, explicando y conectando los puntos para que tú puedas leer la realidad con una mirada más crítica. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo video.